qué bueno es poder tenerles. Ustedes, yo siempre insisto en que son los dueños del presente y también del futuro de la República Dominicana. Asuman compromiso con la erradicación de todas las formas de violencia contra cualquier persona, pero en particular contra este flagelo. A los miembros, a las y los integrantes del CITIN, también muchísimas gracias por estar aquí, de cada una de las instituciones presentes. Agradecer a nuestra directora de prevención y atención a la violencia, Jessica Croce, y también a Lucy Santana, la encargada de atención a la trata de personas por parte del Ministerio de la Mujer, y a todo su equipo por organizar este encuentro en esta mañana. Para el Ministerio de la Mujer, la conmemoración del Día Internacional del Día Mundial de la Trata, contra la trata de personas, constituye un llamado urgente a que redoblemos los esfuerzos para prevenir, para sancionar y para erradicar este grave flagelo que es también una violación inaceptable de los derechos humanos de las personas. Este flagelo que también debemos decir que afecta principalmente a las mujeres, a las adolescentes y a las niñas en todo el mundo. Desde una perspectiva de igualdad de género y de derechos, esta fecha nos recuerda que la trata de personas no solo implica el comercio cruel de seres humanos, sino también la normalización de las desigualdades estructurales que colocan a muchas mujeres, adolescentes y niñas, también a hombres y niños en condiciones de alta vulnerabilidad. En este contexto, el compromiso del Estado es garantizar protección, acceso a la justicia y reparación para las víctimas, así como fortalecer la prevención mediante políticas integrales e interinstitucionales. Cuando hablamos de la trata de personas, estamos hablando, señoras y señores, de un flagelo que debe mover a todas las personas que nos sentimos compromisarias de los derechos humanos. Por eso, un día como hoy es también propicio para reconocer el compromiso que diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil y desde diferentes espacios sensibilizan y también actúan frente a esta problemática, a este flagelo que es tan complejo, pero que también daña tanto la vida y la dignidad de las personas. Esta fecha, el Día Mundial contra la Trata de Personas, representa a nivel mundial también una plataforma que nos permite a los hacedores y ejecutores de políticas públicas articular esfuerzos frente a uno de los crímenes transnacionales más atroces. Por eso, el poder contar con espacios para la reflexión como este panel que se va a estar llevando a cabo en esta mañana es fundamental para que sigamos promoviendo las mejores prácticas y las mejores estrategias para la erradicación de la trata de personas. Señoras y señores, cuando hablamos de la trata de personas, estamos hablando de una herida muy profunda en la dignidad humana. Se le ha llamado con muchísimas razones la esclavitud del siglo XXI. Un delito que debemos decir se nutre de la pobreza, se nutre de las desigualdades y también se nutre de las desesperanzas. Personas
que buscan una vida mejor a través de un trabajo, caen en redes criminales que operan desde el anonimato, que facilita también la tecnología, pero cuyas consecuencias son visiblemente dolorosas para quienes se ven atrapadas en estas redes. Y siempre hay que recordar que detrás de cada estadística, detrás de cada dato, estamos hablando de una vida productiva, de una vida valiosa que de alguna manera ha sido robada. Por lo tanto, desde el Ministerio de la Mujer, como una de las instituciones que integran el Plan de Acción contra la Trata de Personas, que es impulsado por el CITIN, hemos asumido un rol activo, especialmente en la prevención. A través de la Escuela Nacional de Igualdad, casa de ustedes y que hoy nos acoge, promovemos espacios formativos y también contenidos educativos que están dirigidos a las servidoras y servidores públicos para detectar y también para referir los casos oportunamente que se van conociendo en los territorios. También estamos impulsando campañas de sensibilización con materiales informativos que tienen contenidos para orientar a la población del riesgo de la trata de personas, pero que también advierten sobre señales de alerta y mitos también que se tienen muy arraigados en la sociedad respecto a este flagelo. Creemos desde el Ministerio de la Mujer que una ciudadanía informada de alguna manera es una ciudadanía que también está protegida. Por lo tanto, invitarles siempre a que divulguemos todas estas informaciones que nos permiten entender más esta problemática. También decir que las universidades son aliadas muy estratégicas en esta lucha por su rol de formación ética y profesional. Por tanto, reiterar que celebramos la presencia de ustedes aquí, las y los estudiantes, pero sobre todo felicitamos su compromiso con un futuro donde ninguna persona tenga que pasar por una situación tan denigrante, una situación tan difícil y tan dolorosa. Confiamos en que las reflexiones que se van a estar desarrollando desde este espacio con estas mujeres, que no solo son expertas, sino que también son unas luchadoras y una apasionada de la lucha contra la trata de personas, que este espacio va a poder fortalecer los procesos de formación y también la capacidad de poder acompañar situaciones vinculadas a esta problemática. En esta misma línea, nosotros hemos puesto a disposición de la población una serie de cuadernillos, 10 en total, para la prevención de la violencia de género e intrafamiliar en sus diversas expresiones. Uno de esos cuadernillos aborda específicamente la trata de personas. Aquí se le ha entregado y le invitamos a que conozcan sus contenidos. Estos materiales incluyen orientación y también actividades didácticas para facilitar su uso tanto en charlas como en talleres y en espacios comunitarios donde estemos en acción de reflexión sobre la trata de personas, sobre las diversas temáticas de la violencia contra las mujeres. Por otra parte, nosotros también trabajamos por una atención integral y por una atención que sea realmente digna para las víctimas. Por ello, desde el año 2022
la República Dominicana, bajo la dirección del Ministerio de la Mujer, cuenta con una casa de acogida especializada en trata. La magistrada Bejarán sabe todas las acciones que llevamos en coordinación con la Procuraduría. A través de este espacio, nosotros hemos ofrecido hasta la fecha protección a unas 213 personas, mujeres en particular, debo decir todas muy jóvenes, que incluyen atención médica, apoyo psicológico, acompañamiento legal y también representación judicial en articulación con las instituciones del sistema de protección a víctimas. Señores, parte el alma ver quiénes son las que están siendo mayormente afectadas por la trata de personas. Estamos hablando de jovencitas acabando de salir de la adolescencia, 18, 20, 19, 21 años, 22 años. Es una situación ya con una vida marcada, con un profundo daño. Por lo tanto, hoy que las Naciones Unidas nos convoca a esta conmemoración bajo el lema de la trata de personas es un crimen organizado, acabemos con la explotación. Este mensaje que nos recuerda que la trata de personas opera bajo un crimen organizado es también un llamado a que como sociedad también nos organicemos para frenar y erradicar este flagelo. Erradicar la trata de personas no es solo una tarea de los gobiernos, vale la pena siempre recordarlo, es una responsabilidad que debe ser compartida por todos los sectores de la sociedad. Y también nos recuerda hoy que debemos seguir fortaleciendo los mecanismos de denuncias que se tienen, que hay que seguir mejorando los marcos legales y de ahí recordar que estamos justo en la modificación a la ley de trata de personas y tráfico ilícito para poder asegurar que esta norma responda a los mejores estándares internacionales. Es mucho el debate que se ha generado en el país cada vez que hablamos de adecuar esta norma a las mejores prácticas internacionales, cada vez que hablamos de la necesidad de que el Estado cuente con un marco legal robusto, con un marco legal que responda en las mismas consecuencias, ¿no?, de este crimen organizado o también organizado a escala nacional, a escala global, a escala internacional. Sin embargo, cada vez que hablamos de la trata de personas, se genera una serie de debates en la sociedad que están muy lejos de la realidad que vivimos las instituciones, que trabajamos cada día con o frente a este flagelo. Se trata desde el Estado de poder dar o de asumir la responsabilidad de dar una respuesta legal en consonancia con el crimen, y entonces traen a discusión una serie de temas que no se están discutiendo, que no forman parte de ninguna agenda, pero que generan mucha confusión en la población. Nosotros tenemos que avanzar en ese marco jurídico y qué bueno que ya el Congreso ha aprobado, por lo menos en la primera etapa, ¿no?, la ley que modifica esta norma que ya no responde a las dimensiones de este crimen, pero nos ha costado mucho, la magistrada lo sabe, Celeste Yanes Jiménez también lo sabe, y muchas de las personas que están aquí presentes en un proceso de consulta, de coordinación a nivel interinstitucional y también de hacer comprender la dimensión del flagelo. Estamos también muy seguras desde el Ministerio de la Mujer que una buena articulación ayuda a avanzar hacia un mundo en el que ninguna persona sea tratada como si fuera una mercancía. En ese sentido, nosotros vamos a seguir impulsando que la libertad y la dignidad sean derechos
que se respeten en todas las etapas de la vida. Invitarles finalmente a que en este Día Mundial contra la Trata de Personas intensifiquemos la lucha contra este crimen organizado y que, como ha pedido Naciones Unidas, acabemos con esta explotación. Muchas gracias por su presencia, pero sobre todo muchísimas gracias por su compromiso. Yo sé que el estar aquí en esta mañana es una muestra de ese compromiso con una sociedad que no puede ser tolerante a ninguna expresión de violencia contra las mujeres, las adolescentes y las niñas, pero en particular de este flagelo que, repetimos, estamos hablando de la esclavitud para seres humanos, en particular niñas, adolescentes y jóvenes del siglo XXI. Muchas gracias de nuevo. Y en menor medida para otros fines, como la mendicidad en el caso de los niños y las niñas o la servidumbre. Y aquí vamos a hablar de un elemento importantísimo que también queremos rescatar como parte de las intervenciones que van a hacer nuestras panelistas, y es justamente las víctimas. ¿Quiénes son esas víctimas? Las víctimas, como dijimos, son fundamentalmente niñas, adolescentes, mujeres, que tienen una característica diferencial, y es que no pueden denunciar. Esa denuncia es muy compleja en el caso de la trata de personas. Es algo que, bueno, Madeleine nos va a ilustrar sobre esto. Y sobre todo, ¿qué es lo que hace el Estado a nivel de la prevención y protección de las víctimas de trata? Entonces existen en República Dominicana políticas especializadas para la prevención y erradicación, que es un poco también de lo que nos va a hablar tanto Madeleine como Luz del Alba desde la sociedad civil, la cual es un aliado y juega un rol clave en esa prevención, sobre todo en las estrategias que tienen que ver con la escala local y territorial. Un elemento fundamental es el uso de las nuevas tecnologías, la ministra lo mencionó en sus palabras, y esto afecta a todas las personas, pero en manera mucho más desproporcionada a las niñas y los niños. Este es un elemento clave que hace que tengamos que librar otras nuevas estrategias en el combate a la trata para tener en cuenta, ¿verdad?, estas nuevas modalidades, estas estrategias de caza y pesca, como se las denomina, y sobre todo que están en diferentes espacios, no solamente en las redes sociales, en las ofertas engañosas laborales, sino también incluso hasta en el nivel de los juegos en línea, ¿sí? Así que este también es un elemento muy importante del cual el informe de Naciones Unidas nos advierte. Desde ya, todos los esfuerzos en materia de sanción y de persecución son claves, no solo para el rescate de las víctimas, sino también para el desarme de las redes de trata. Decíamos al inicio que es una tarea muy grande porque no se trata de una problemática en la escala nacional, sino transnacional, y eso adquiere otras complejidades, ¿verdad?, en esa persecución. Pero también tenemos que decir que la República Dominicana, en línea con las políticas públicas para la erradicación, cuenta con una procuraduría especializada, y es un poco lo que, bueno, por eso la magistrada Bejarán nos va a ilustrar sobre qué es lo que está haciendo la Procuraduría en este sentido, ¿no? La realización de investigaciones coordinadas y específicas. Y finalmente, el tema de los marcos jurídicos, también fundamentales, y por eso Noelia nos acompaña hoy aquí, porque quienes trabajamos en temas vinculados al abordaje integral de las violencias, lo hacemos, ¿no?, desde un lema que suele decirse: no hay justicia sin reparación y no hay reparación sin justicia. Este es un elemento sumamente clave, por eso también lo quisimos introducir como parte de las líneas estratégicas de este panel. Y bueno, y tenemos aquí a Noelia, que nos va a comentar sobre cómo el Estado está avanzando en esta materia, en el abordaje integral de esta problemática, introduciendo mejoras en nuestros marcos normativos. Entonces, esta es un poco la introducción de los elementos claves, como les decía al inicio, que queremos rescatar, de los cuales las panelistas nos van a comentar. Aquí dejamos un código QR a medida que las panelistas hagan sus intervenciones. La idea es que ustedes, si tienen alguna consulta más especializada, puedan utilizar este código QR y hacer esas preguntas en la plataforma que ellas van a responder luego. Ellas tienen unos 10-15 minutos por persona para poder hacer su intervención.
Desde la Procuraduría General de la República, pues hemos impulsado acciones muy concretas para perseguir de manera estratégica este grave delito. Y en primer orden, hemos cambiado la visión, la perspectiva a la hora de perseguir. Hemos estado conscientes de que como manifestación de criminalidad organizada no podíamos continuar trabajando el caso a caso. Necesitábamos dar un abordaje diferenciado, un abordaje entendiéndolo como un delito transnacional, pues esto implicó adicionar a nuestras estrategias de investigación aspectos fundamentales. Las nuevas tecnologías o las tecnologías han sido una herramienta utilizada por las estructuras de criminalidad organizada para captar a las víctimas, para explotarlas a través de ese medio y además para lavar activos producidos de este crimen especial y transnacional. Pues con esta visión hemos logrado desarticular estructuras de criminalidad organizada, como ustedes han podido ver. En los últimos casos hemos tenido 15, 16, 18 personas arrestadas en cada proceso. Pero no solo hablando de las personas que hemos podido judicializar y de las redes desarticuladas, sino lo más importante, que hemos centrado nuestros procesos en las víctimas, que es lo más importante para nosotros desde la perspectiva de investigadores, que los procesos en ocasiones se centraba el Ministerio Público en lograr una prisión preventiva, en obtener una condena, pero siempre insistiendo en que la víctima pues se dejaba de lado. La visión estratégica es que nosotros debemos centrar, que lo más importante para nosotros es la atención digna a favor de las víctimas. Otra estrategia que ha marcado significativamente una evolución positiva es la alianza estratégica, el trabajo individualizado. Aunque cada institución tiene sus roles, perseguimos el mismo objetivo, que es garantizar derechos, un trato digno, en sentido holístico. Y esta alianza con el Ministerio de la Mujer, con el Consejo Nacional para la Niñez, Salud Pública, Ministerio de Educación, nos ha permitido garantizar derechos. Y una víctima que se siente tratada con dignidad y con respeto, de igual forma se siente en confianza y en disposición de colaborar con los procesos. Una víctima que aporta para el proceso y posteriormente pues esto puede traducirse en condenas significativas como las que podemos exhibir como a través de un trabajo en equipo. Cada cosa, cada acción, cada pequeño gesto impacta en los resultados posteriores en los procesos que llevamos ante la justicia. Otro punto importante y acción que hemos fortalecido desde la Procuraduría General de la República es el fortalecimiento de la cooperación internacional, del intercambio desburocratizado de la información. Y ahí pues viene apoyándonos de la mano y una ODC que está ahí dándonos ese soporte, la Organización Internacional para las Migraciones, porque si decimos que la trata de personas es un delito transnacional que trasciende fronteras, pues toca a otros países. Pues de esas estructuras de criminalidad organizada hay presencia en otros estados, por lo que se hace fundamental para poder desarticularla efectivamente, que nosotros compartamos esas informaciones y que no solo arrestemos y procesemos a quienes están en nuestro territorio, sino que sea posible desarticularlo, no importa en el territorio a donde se encuentre. Y otro aspecto fundamental en el que centramos nuestras acciones y políticas es la prevención. Es un delito que se hace necesario prevenirlo, poner cada vez más en la palestra pública este tema. Es un delito que lamentablemente se ha normalizado.
naturalizado, podríamos decirlo, y por eso se hace necesario que tanto los actores del sistema de justicia como la sociedad en general conozca el delito para que sea rechazado con vehemencia cada día más. Y pongo de ejemplo la violencia de género, como años atrás, como décadas atrás, estábamos frente a una sociedad que justificaba el delito. Que cuando los actores del sistema, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, se atrevía a acercarse y a hablar de este tema, ¿cómo veíamos rechazo? Y cada día más hemos ido evolucionando y queremos alcanzar que en República Dominicana la sociedad pues definitivamente rechace la trata de personas, denuncie este hecho tan atroz. Y ya para retomar la siguiente pregunta, ¿cuáles han sido entendemos, los logros que aplicando estas estrategias desde el Ministerio Público hemos alcanzado? Pues bueno, se han logrado desarticular redes importantes de criminalidad organizada transnacional dedicada a la trata, y nosotros hemos elegido nombres emblemáticos, decimos Operación Cataleya, a través de la cual se pudo desarticular una estructura que tocó República Dominicana, México, Colombia. Está aquí el cónsul de Colombia y sabe el trabajo que hacemos en el día a día, que se obtuvo sentencias ejemplares, condenatorias en contra de los principales miembros de esa estructura, pero sobre todo se lograron rescatar 80 víctimas de esa estructura criminal, brindándole la oportunidad a esas y a otras jóvenes que han sido rescatadas a través de la Operación Venus, Operación Begonias, brindándole la oportunidad junto a otras instituciones de un cambio de vida, de un cambio significativo de vida, y que no sean nuevamente captadas por esas estructuras, porque unidos pues le hemos dado y proporcionado esta oportunidad. Igualmente, junto a las instituciones del Estado y resaltando al Ministerio de la Mujer, hemos logrado hacer un trabajo de gran impacto con las víctimas de trata de personas, especialmente las mujeres, a través de ese abordaje especializado, ese trato con dignidad y respeto que se les proporciona en las casas de acogida, y un trabajo en equipo con el Departamento de Atención a Víctimas, que está aquí Dimercy y Ángela, de la Procuraduría General de la República. Ese espacio de confianza que se ha generado entre nosotras para poder dar un servicio de eficiencia y de calidad a la sociedad. En sentido general, yo creo que están ahí respondidas las preguntas. Gracias. ¿Cuáles son los principales elementos incorporados en las reformas legislativas más recientes que buscan actualizar la respuesta del Estado dominicano en materia de persecución y sanción de la trata de personas? ¿Sí? Eso es a lo que podía responder la magistrada Bejarán, claramente, porque los esfuerzos que se han hecho en términos legislativos en República Dominicana, aunque la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo a veces es la cara de quienes lo presentan, no es posible trabajarlo sin las personas que están viendo el día a día a pie de la situación. Para mí es de gran satisfacción poder compartir espacios como este con la gente que persigue, que previene, que da ayuda y asistencia a las víctimas, porque hace el tema mucho más real y facilita algo que desde mi punto de vista, si lo presentara yo solamente, parecería muy académico o muy abstracto, porque leer las leyes sin entender su contexto y su realidad se vuelve poco realista, es poco asimilable, y a veces hasta se pierde la empatía al tema, porque se vuelve muy frío. Entonces yo venía con datos para hacerlo más digerible, pero veo que entre la ministra y la magistrada me han facilitado extremadamente el tema y tú terminaste rematando. Pero digo algunos puntitos, lo tenía en presentación, pero los puedo decir sin ellos sin problema, no es inconveniente. Según cifras de la ONU, hay 2.5 millones de víctimas a nivel global
anualmente en términos de trata de personas. Por cada víctima identificada, lamentablemente, la proyección que tiene la ONU es que hay 20 víctimas adicionales no identificadas. Entonces, ese 2.5 millones, multiplíquenlo por 20 para que tengan una idea de qué está pasando con la realidad de esta situación a nivel global. Lamentablemente, República Dominicana no se encuentra aislada a esa situación. La cifra en República Dominicana en 2023 hay no lo tengo que inventar, ni meterme en la Procuraduría, hay artículos en la prensa. Hay un artículo de Diario Libre del 2023 que a noviembre decía que habían 438 investigaciones por trata y tráfico. De las víctimas identificadas, que fueron 76 en ese momento, 32 eran mujeres adultas, 44 menores de edad. Puede sonar poco, pero recuerden que volvemos a lo mismo. Estas son las verificables, las identificables. Estos no son los casos de silencio, estos no son los casos de secreto que, como decían la moderadora y como decía la magistrada Bejarán, no nos damos cuenta por la normalización que existe en sociedades como la nuestra, en la que a veces o nos hacemos de la vista gorda lo que pasa o no lo sabemos identificar porque es tan común dentro de los espacios de nuestra sociedad que no lo vemos como trata, lo vemos como una realidad del día a día dentro de la multiplicidad de problemas que existen dentro de nuestros espacios. Casos recientes, la magistrada Bejarán mencionó unos cuantos, yo puedo mencionar uno que salió en la prensa recientemente, de 40 mujeres rescatadas, colombianas justamente, forzadas a prostitución bajo amenaza y deudas ficticias, que fue un trabajo que desde el ojo público lo vimos como extraordinario. No les puedo explicar lo difícil, lo complejo y lo extenuante que fue para las autoridades trabajar ese tema y conformarlo de una forma que fuera un resultado fructífero. Eso lo vemos aquí en República Dominicana, pero lo vemos aquí en el exterior. En febrero salió una noticia de la República Soviética de Georgia, donde encontraron una red de traficantes donde habían 100 víctimas de personas que estaban siendo tratadas para fines de cultivo de óvulos, para comercialización. Así de sencillo. Esas son las dimensiones y por eso es tan complejo el tema legal, porque la complejidad de las formas en las que va evolucionando el crimen lo hace difícil luego de perseguir por un tema de tipificación, por un tema de penas, por un tema de dimensión de la gravedad del asunto cuando cambian tanto las formas en las que se comete el delito. No es lo mismo que decir robo. Robo tiene una tipificación y en la forma en que se verifique podemos llegar a su fin último. En el caso de la trata es tan diversa la forma en que se comete que todos los días se vuelve más difícil el poder estructurarlo para que se entienda lo que es trata o lo que puede implicar trata. Porque implica explotación sexual, explotación laboral, mendicidad forzosa, adopción ilícita. Hay una serie de cuestiones que están en el trasfondo que lo hacen muy complejo. A eso adicionémosle la parte internacional, que ahí comienza entonces la parte de cómo estructurar esto, porque al tocar diferentes esferas, no solo dentro de la República Dominicana, sino fuera, hace más difícil aún y más necesaria esa necesidad de comunicación entre espacios, de cooperación, de leyes que permitan entre uno y otro tener las estructuras para poder hacerle frente. Importancia de por qué estamos aquí y por qué esta actividad la hace el Ministerio de la Mujer, lo presentó la moderadora. En América Latina y el Caribe, el 87% de las víctimas, según la ONU, son mujeres y son niñas menores de edad. Así que además de todo tenemos un crimen que afecta de manera desproporcionada a espacios vulnerables, a personas vulnerables. RD no solamente es un destino de víctimas, no es solamente que aquí vienen personas y son tratadas aquí, sino que también lamentablemente es un espacio de origen. Tenemos dominicanas que son traficadas, tratadas en el extranjero para fines de trata, que también es una realidad a la que nos enfrentamos y que necesita de esa cooperación internacional y de leyes que permitan esa estructuración de la cooperación. Hay avances significativos en la República Dominicana en términos legislativos, gracias a Dios. Eso no quiere decir que el trabajo esté hecho. Queda muchísimo, el Ministerio de la Mujer lo sabe,
la magistrada Bejarano lo sabe, el CITIM lo sabe, porque estamos en constante comunicación para que esas estructuras cada día mejoren más, pero nos enfrentamos a unas realidades, como lo decía la ministra al inicio, de incluso socialmente hay un empuje que detiene un poco ese avance, pero eso no quiere decir que se deja de hacer. El desarrollo legislativo y la evolución legislativa en República Dominicana, y esta va a ser más corta porque lo primero es que uno, me dijeron que la mayoría van a ser estudiantes, así que lo simplifiqué mucho, y dos, se me sale lo profesora. Lo lamento, voy a intentar no parecer muy monótona a la hora de explicarlo. Y tres, me dijeron que la mayoría no eran abogados, lo cual me da paz. Puedo hablar menos técnico y no tengo que leer artículos de la ley. Entonces, la República Dominicana comienza esta estructuración con los protocolos de Palermo en el 2000. Ahí la República Dominicana reconoce que tiene una obligación, un deber y un problema, que es que hay que perseguir la trata de personas, hay que erradicar su existencia y mientras tanto hay que dar asistencia a las víctimas y protección a las víctimas. Entonces, ¿qué pasa con esta estructura? Perfecto, firmamos el protocolo de Palermo, pero el protocolo de Palermo lo que dice es: la República Dominicana tiene que hacer cosas, no necesariamente le dice cómo hacerlas y no genera el marco de persecución. Dice que la República Dominicana tiene deberes de persecución y de protección de víctimas y tiene la obligación de crear un marco normativo que lo permita, pero no te establece el marco. Y ahí viene entonces la República Dominicana en el 2003 con la ley 13703. La ley 13703 se vuelve la primera ley integral que tenemos en términos de trata. Nos establece la primera definición que tenemos localmente fuera de los protocolos de Palermo de qué es trata, qué es tráfico. Nos define el delito según el estándar internacional, que es muy importante para su persecución, porque mientras teníamos estructuras, porque tenemos un código penal, tenemos leyes que establecen aspectos que están relacionados con trata, pero la trata como tal, como estándar internacional, lo traemos a la República Dominicana con esta ley. Y contempla penas que en ese momento sonaban altas, sonaban importantes y suficientes, 15, 20 años de prisión y sanciones también para el tráfico ilícito. Entonces nos sirve de base para iniciar un proceso de persecución penal real, nos permite tener una base para la creación de espacios como el CITIM, para la coordinación de los diferentes organismos dentro del Estado y nos da formas de establecer planes nacionales para la prevención y la persecución. Con el tiempo eso se vuelve útil, pero no suficiente. En el 2024 volvemos a hacer una reforma con la ley 6324, porque nos damos cuenta, uno, de que las definiciones se nos están quedando cortas, de que los crímenes, aunque los entendemos desde el punto de vista práctico, y los que lo buscan, lo persiguen e intentan prevenir y proteger a las víctimas, lo entienden. Eso hay que explicarlo ante tribunales, hay que explicarlo ante jueces, hay que explicarlo ante la sociedad, con lenguaje muy específico, que la ley no cuenta, porque han pasado 20 años desde el 2003 hasta el 2024. Entonces se actualiza la tipificación del delito de trata de personas, se expande la definición, se expanden los escenarios tipificados. Eso es muy importante para el esquema de persecución y la Procuraduría y el Ministerio de la Mujer fueron muy enfáticos en todas las conversaciones que tuvimos al respecto, en cómo era necesario que esos escenarios fueran claros para cualquier persona que pudiera leer la ley, principalmente aquellos jueces que se ven en la necesidad de aplicarla luego de que llegan los casos hacia ellos. Se clarifica la irrelevancia del consentimiento en el caso de las víctimas para que una persona sea responsable, que era una de las cuestiones que en la sociedad causaba duda y causaba revuelo entre qué tanto la víctima participó dentro del espacio y se quita esa carga de víctima y del consentimiento para poder hacer la persecución. Y principalmente en el caso de los menores de edad, en el tema de coacción, porque aunque estábamos claros, quizás el lenguaje de la ley, que se volvía desfasado desde el tiempo, no lo decía tan claramente como lo veían quienes nos querían aplicar. Se establecen penas mayores y se establecen multas para actuarlos un poco y nos damos cuenta que aún eso puede ser mejorado un poco más. Y justo para felicidad de la ministra, le puedo decir que acaba de promulgarse la semana pasada la nueva modificación a la ley 13703 con el número 4625.
En esa ley, aunque no hicimos todo lo que queremos, seguimos avanzando en pequeños pasos. Aumentamos las penas y las formas en que son multadas las personas. No solamente que fuera un tema de multas de penas de prisión, sino que hubiesen multas significativas que causaran un poco más de peso a la hora de aplicar las penas. Se establece la imprescriptibilidad del delito, de manera que no sea un tema de tiempo el de la persecución. Se establecen nuevas formas de agravantes y se aclaran las formas en que se puede agravar el delito, que se entienda la vulnerabilidad no solamente por género, pero también por discapacidades, por edad, tanto de menores de edad como de personas de mayor edad. Se ponen penas adicionales a esas agravantes, se habla de la complicidad, se habla de la comisión por omisión, que no solamente es aquel que participa directamente, sino que aquel que debió prevenirlo también se vea perseguido por la ley. Se establecen inhabilitaciones para los funcionarios públicos que debieron haber prevenido que sucediera una situación de trata y no lo hicieron. También se redefine el rol del cómplice y la participación indirecta, que eso ya lo hemos dicho, y eso nos ha llevado un poco más cerca, o espero que nos lleve un poco más cerca, a poder perseguir el delito y a prevenirlo. Y la función principal de esta ley, que es erradicarlo, porque no queremos perseguirlo por siempre, no queremos tener que proteger víctimas por siempre, queremos que el delito simplemente no exista y ese es su fin, la erradicación. Estos cambios no quieren decir que hemos terminado, definitivamente no, todavía seguimos en conversación con el Ministerio de la Mujer, con Procuraduría y con otras instituciones sobre una posibilidad de una ley más integral, que establezca no solamente penas y que establezca delitos, sino que establezca estructuras de protección, estructuras de cuidado, espacios de refugio, espacios de acogida, reparación de víctimas, ayuda financiera, ayuda médica, formas de capacitación, formas de estructuración de la cooperación tanto a nivel nacional entre las instituciones como a nivel internacional con aquellas instituciones y organizaciones llamadas a la persecución y a la prevención. ¿Cómo aporta? Yo pienso que continuar aportando, porque ya la sociedad civil, ¿verdad?, las organizaciones aportan muchísimo al país, pero la forma como lo hacen es educando, haciendo prevención, acompañando. Y cuando hablo de acompañar, no solamente acompañar a los sobrevivientes de trata, ¿verdad?, y de los delitos conexos, sino también acompañando a las instituciones públicas. O sea, en estos años he tenido la oportunidad de ver cómo la sociedad civil, cómo organizaciones van con sus proyectos, van innovando y aportando a esa lucha, ¿verdad?, que ya las instituciones tienen y que les suman realmente cada día a esta lucha que normalmente los delincuentes se van reinventando y de igual forma los proyectos se tienen que reinventar y continuar apoyando, mirando dónde se necesita prevenir, pero también dónde se necesita acompañar y dónde se necesita fortalecer. Entonces pienso que no es hacer, sino continuar haciendo. También cómo desde podemos innovar. Realmente los delincuentes se han innovado muchísimo, ¿verdad? Y los delincuentes trabajan en red, pero también trabajan en las redes sociales. Entonces pienso que eso es una forma como nosotros como sociedad civil podemos también hacer. Trabajar en red, como se está haciendo mucho, tanto con las instituciones del gobierno, pero también de igual forma las mismas instituciones, ¿verdad?, lo que es la coalición contra la trata, continuar ese fortalecimiento a esa lucha que tenemos, pero de igual forma en las redes. ¿Cómo lo hacemos? Podemos continuar preparando cursos asincrónicos, no solamente para las comunidades, pero también para los servidores que llegan al Estado, que llegan a las diferentes instituciones y en ocasiones no tienen total preparación en el tema, que se puedan continuar preparando, continuar también haciendo lo que son talleres lúdicos, porque nosotros tenemos que continuar preparando una generación que viene muchas veces con tanto sesgo en relación a lo que es la trata, porque hay muchos mitos en las comunidades referente a la trata. Por eso
se invisibiliza o se normaliza el delito. Entonces es momento de nosotros empezar a preparar la nueva generación y desde esos espacios, no necesariamente nosotros llegar a hablar y hablar y hablar, sino que ellos se puedan sentir parte tanto de la prevención como de la solución. Y eso se logra sencillamente con espacios lúdicos donde ellos se puedan dar, donde ellos puedan también expresar lo que ellos ven. Y le puedo decir desde mi experiencia que en ocasiones vemos adolescentes donde se ha normalizado tanto en sus comunidades que lo ven como una salida para, ¿verdad?, su situación de pobreza, de vulnerabilidad, y no debe ser. Sino nosotros, tanto la sociedad civil como el Estado, debe tener esos espacios para continuar ellos aprendiendo, ellos poder abrir sus mentes y poder detectar desde la comunidad. Porque la sociedad civil llega muchas veces donde no puede llegar a una institución, ¿verdad que sí? Entonces, esos espacios deben ser aprovechados, deben ser apoyados también, y el gobierno poder ver a la sociedad civil como ese aliado para poder llegar donde en ocasiones no se puede llegar, ya sea por tema de recursos, por tema de personal, por lo que, ¿verdad?, por las diferentes situaciones que se dan, pero poder utilizar, y quizás no utilizar, ¿verdad?, en mal término, sino poder ser aliado de esas organizaciones que están trabajando en lugares donde está totalmente vulnerado los derechos, y se puede observar y hacer un levantamiento claro de esas necesidades. Y algo que nosotros debemos recordar es que la educación salva a los pueblos. Siempre seguir educando referente a la trata, porque el ojo humano no puede detectar lo que el cerebro no conoce. Entonces, con esta frase, ¿verdad?, quiero cerrar mi intervención para que podamos hacer conciencia de lo necesario que se hace nosotros poder continuar hablando referente a la trata. Y yo creo que también esos espacios son buenísimos para nosotros poder tanto compartir conocimiento como también poder darle a otros. Gracias. Muchas gracias, Luz. Bien, pues muy buenos días a todos y todos. De verdad que un honor para mí ser parte de este panel de especialistas, donde nos convoca una de las formas, como se ha mencionado, de violencia más brutales, más alarmantes, y también de vulneración de los derechos humanos, la trata de personas. Sabemos que la trata no surge de forma aislada, sino que responde a una serie de violencias estructurales, como la desigualdad de género, la normalización de la violencia hacia la mujer, y que afecta, como mencionaba Jessica, de manera desproporcionada a mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo aquellas que han vivido ya situaciones de vulneración previa, como el tema de la pobreza, la exposición a la violencia intrafamiliar y la deserción escolar. La trata de personas, como hemos mencionado, es realmente un entramado complejo, y de igual forma también son complejas las consecuencias que tienen las mujeres, niñas y adolescentes, dependiendo el tipo de explotación al cual haya sido expuesta esta persona, pues también van a ser las consecuencias. Solemos ver en el aspecto psicológico, por ejemplo, esos sentimientos, esas emociones clásicas de una víctima de violencia de género, como lo son sentimientos de culpa, Les decía que de cara al aspecto psicológico se hace muy común identificar sintomatología también como trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, incluso pueden desarrollar un trastorno de estrés postrauma. Ya en los casos más severos, pues también ideaciones suicidas, lamentablemente, y también llegar a incluso conductas autodestructivas. En el aspecto físico, pues también se destacan, dependiendo del tipo de explotación, lesiones físicas, infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, y el tema de las adicciones
que es utilizada como un mecanismo de control por parte de los tratantes. En los aspectos legales y sociales, pues también lamentablemente podemos ver consecuencias como la pérdida de documentos y las dificultades que suelen tener estas víctimas para reintegrarse socialmente, tanto en términos laborales como comunitarios. Y tristemente, quizás las familias y la comunidad, por el mismo tema de la normalización, no está preparada muchas veces para recibir en su seno nuevamente y comprender el entramado que vive una víctima de violencia, y no suelen contar con ese apoyo requerido a nivel social y familiar. Ya por estas mismas situaciones que hemos mencionado, el Ministerio de la Mujer ha asumido ese compromiso, ¿verdad?, de responder y de brindar esa respuesta que sea integral. Contamos con equipos especializados, tenemos 57 oficinas municipales y provinciales donde brindamos una asistencia integral. Tenemos equipos que, como mencionaba la magistrada, entiendo que más que capacitados, están sensibilizados con el tema de la violencia. Hay una gran diferencia para poder brindar ese trato afable, para que esa víctima pueda incluso colaborar con su propio proceso judicial. Es requerido que se sienta en las manos adecuadas y que pueda encontrar en ese personal ese apoyo más allá de la mecánica propia del trabajo que realizamos. Entonces, a través de estas 58 oficinas provinciales y municipales, brindamos asistencia psicológica especializada. Tenemos un equipo de psicólogas con conocimiento vasto en el tema de violencia de género y también sensibilizado para el tema de trauma, de atención al trauma. De igual forma, tenemos un equipo de abogados y abogadas que tienen el conocimiento vasto y que realizan un acompañamiento desde la etapa de emergencia hasta la etapa de reparación. Como mencionó nuestra ministra, contamos desde el 2022 con una casa especializada para trata de personas, en la cual hemos asistido desde esta fecha a unas 213 mujeres y que reciben de igual forma el apoyo de ese equipo interdisciplinario desde el tema de salud emocional hasta el acompañamiento en la parte legal. Contamos de igual forma con nuestra línea de emergencia, que en el video pudieron ver, el asterisco 212, a través de donde podemos recibir esos reportes, tanto del tema de violencia en general, como de posibles casos de trata, y esto facilita pues que se puedan diligenciar los mecanismos existentes y los protocolos para que le demos solución a esos casos. Aparte de esto, pues mencionamos ya algunas de las iniciativas desde el área de prevención y sobre todo lo que ha sido muy mencionado acá, el tema de las articulaciones. Entendemos como Ministerio de la Mujer que es imposible que ninguna institución haga frente al tema de la trata de manera independiente. Es un tema que debemos ver, como hasta ahora lo hemos hecho, de manera articulada con otros actores del Estado, incluso con organismos internacionales que nos han servido de apoyo para dar pues esa respuesta que, como mencioné, debe ser integral para las víctimas. Y en temas de reparación, pues también tenemos programas tanto internos como articulados con otras instituciones que buscan poder reinsertar, porque más allá de, como hemos mencionado, un tema de identificación de señales, de quizás esta atención en momento que esa persona requiere, también hay un tema de reinserción a su entorno, que para esto se requiere pues que haya una articulación, que hayan capacidades instaladas en estas mujeres, niñas y adolescentes, y que se pueda también entender que esa no es la única salida. Entonces, como Ministerio de la Mujer, continuamos fortaleciendo nuestras capacidades y entendemos que si todos ponemos de nuestra parte, cada una de nuestra posición, pues podemos dar realmente una respuesta integral como las víctimas se merecen. Muchísimas gracias, Madeline, por hacer en tu intervención todo ese reconto, ¿no?, de las intervenciones de manera articuladas y sobre todo algo que mencionaste que me parece muy interesante, enmarcadas en una política pública nacional que existe, que está encuadrada en el Plan Nacional, ¿verdad?, de Acción contra la Trata que lidera la CITIM, pero de manera más amplia también en el Plan Estratégico por una Vida Libre de Violencias, donde ahí se articulan todas las acciones desde las diversas instituciones del Estado, también con una representación de la sociedad civil. Así que muchas gracias por la intervención. Tenemos por el momento 2 preguntas. Si se animan pueden utilizar el código QR para hacer algunas más. Las voy a leer. Una es para la magistrada Bejarán y la otra es para Luz del Alba Dipré. La primera
para la magistrada es qué dificultades se enfrentan las investigaciones judiciales de estos delitos, si se prioriza alguna región del país por su nivel de riesgo o de recurrencia. Por ejemplo, recientemente sabemos que la Procuraduría abrió una unidad en Sosúa. Entonces, vincular un poco el trabajo que está haciendo la Procuraduría en ese territorio, ¿verdad? Si se relaciona con alguna prevalencia propia de la zona. Y la pregunta para Luz del Alba es, ¿cuáles son las principales debilidades que tenemos como sociedad civil y que dificultan el combate, la identificación, colocar, por ejemplo, una denuncia cuando alguna persona sospecha sobre un caso de trata? ¿Cuáles pueden ser también las herramientas que tiene que tener la población, ¿verdad?, para empoderarse más de ese proceso de denuncia pública? Así que les dejo primero a la magistrada y luego a Luz del Alba. Gracias. Dentro de los retos y desafíos, la ministra, en el momento que se dirigía a nosotros, resaltaba que dentro de la parte legal y de modificación a la normativa especializada vigente, ciertamente se hace necesario de que el bloque especial que habla de protección y asistencia a víctimas sea modificado. Primero, la parte de resarcimiento a las víctimas. Nosotros hemos sido muy insistentes en que se elimine la exoneración de los impuestos cuando las víctimas son resarcidas civilmente y que luego presentan el obstáculo de no poder ejecutar o materializar esa indemnización porque están gravadas en impuestos. Y sigue siendo un desafío importante para nosotros. Igual la asignación de recursos por ley para ser reinvertido o invertido en una mejora significativa de la calidad de vida de las víctimas. Sigue siendo un desafío importante en ese aspecto. Otra es, y recogemos nuevamente, que debemos trabajar para desnormalizar, podríamos decir, este ilícito penal, porque vemos como comúnmente el Ministerio Público desarticula redes de criminalidad organizada y cómo somos atacados por la sociedad por no reconocer este ilícito penal. Lo hacemos con vehemencia, con responsabilidad, pero también es muy triste ver cómo se juzga y se ejerce victimización secundaria en contra de las víctimas. Y ciertamente esta Fiscalía especializada o especial que se aperturó recientemente en Sosúa para perseguir y prevenir los delitos de trata de personas, explotación sexual, enfocada en esa parte que es lo de mayor prevalencia en la zona, el tráfico ilícito de migrantes. ¿Por qué enfocar esta Fiscalía Especial y por qué abrirla con estas atribuciones? Porque la sociedad de Puerto Plata, específicamente de la zona de Sosúa, pedía a gritos la intervención de las autoridades, enfocándose en la persecución y prevención de estos delitos. Allí hay una representación del Estado, del Ministerio Público, los organismos auxiliares, para atender de manera especial y estar pendiente y que sean judicializados estas personas que especialmente afectan la dignidad de mujeres, niños y niñas en la zona. Pero igual resaltar la reciente aprobada unidad especializada contra la trata de personas, la explotación sexual y el tráfico ilícito de migrantes de la Procuraduría General de la República, con la idea de que sean perseguidos estos delitos de forma exclusiva, de que hayan peritos, que hayan investigadores especializados de la mano con fiscales especializados para poder dar un abordaje y una respuesta efectiva a la sociedad. Y aprovechar que la Procuraduría General de la República, como otras instituciones, cuenta con líneas de denuncias gratuitas, por ejemplo, la 809-200-7393 y la línea, el correo electrónico, denuncialatrata@pgr.gov.do.
Igual ustedes que están aquí, que sirvan de ese canal, de ese ente, mientras más personas se atreven a denunciar, tenemos nosotros como instituciones responsables de prevenir y de perseguir la oportunidad de salvar vidas. Muchas gracias, magistrada. Como bien comentaba la magistrada, Sosúa representa, ¿verdad?, un espacio con múltiples desafíos en materia de prevención y atención a la violencia de género intrafamiliar en sentido general y específicamente también en materia de atención a la trata. Y en ese sentido comentar también que en el marco de la presencia territorial que tiene el Ministerio de la Mujer, próximamente el Ministerio también abrirá y está trabajando en eso una oficina provincial en el municipio de Sosúa. En el municipio de Sosúa. Así que bueno, queríamos aprovechar también para compartir con todas y todos ustedes. Entonces, Luz del Alba, le paso la palabra. La principal debilidad como sociedad civil, ¿verdad? Justamente es la normalización. Pienso que ahí radica todo, el hecho de quizás no conocer que es un delito, el no saber que me están violentando a mí. Muchas veces vemos víctimas que, como decía la magistrada, que pelean porque están encarcelando a su agresor, porque se ha normalizado, ¿verdad? Una sociedad que lamentablemente no conoce profundamente cómo marca la trata a una persona. Y pienso que también dentro de la debilidad para hacer esa identificación quizá y denuncia, a veces el tema de no conocer esa ruta crítica. Pienso que como país debemos de trazar claro, hablar más, porque la tenemos, pero hablar más, que la sociedad lo conozca, que no solamente seamos nosotros aquí a nivel de Santo Domingo, sino que esas comunidades vulnerables, ¿cuál es su ruta crítica? ¿Dónde yo debo ir al momento de yo identificar? Y algo que, ¿verdad? Y esa parte, aplaudir un poco el trabajo que está haciendo Save the Children en Punta Cana es justamente trabajando con los comunitarios, trabajando también con la parte municipal. ¿Para qué? Para poder tener a alguien ahí en una mesa municipal de atención, donde los comunitarios tienen también participación y pueden hacer denuncias de manera segura, porque quiero que sepan también que los comunitarios muchas veces tienen temor. Y es normal, porque muchas veces yo vivo con el tratante, es mi vecino y no tengo ningún tipo de seguridad. Entonces, de forma segura, esa ruta crítica se tiene que hablar más y nosotros establecer espacios donde el ciudadano se pueda sentir seguro de que no me van entrando quizás directamente a una fiscalía, porque ya van a saber cuando van a buscar al vecino mío, ¿verdad? Que fui yo que lo denuncié. Entonces, tener claro eso es una debilidad que tenemos, pero que podemos realmente trabajarla porque tenemos las herramientas. Gracias. Estos materiales que presentamos, los que ustedes se llevan, como decía nuestra ministra, han sido diseñados, elaborados y pensados para poder trabajar a nivel territorial y comunitario, para que facilitadoras y facilitadoras puedan tener herramientas y un lenguaje bien llano y sencillo de traducir esos contenidos, ¿verdad?, a nivel de las comunidades. Hemos escuchado las experiencias y retos de nuestras panelistas, quienes desde sus diferentes funciones y perspectivas convergen en la necesidad de no solo continuar fortaleciendo las acciones de atención y prevención contra la trata de personas, sino también de combatir y erradicar en todas sus formas este crimen transnacional que vulnera los derechos humanos. De manera particular, se destaca de este conversatorio que las secuelas de la trata, por su complejidad, requieren una atención integral. Para ello, el Ministerio de la Mujer brinda a nivel nacional servicios de asistencia psicológica y legal a las víctimas, así como los servicios de reparación que le garantizan un conjunto de derechos sociales que les permiten acceder al empoderamiento económico. El Ministerio Público juega un papel preponderante en el combate de la trata como institución responsable de la investigación penal especializada, la persecución estratégica del delito, el rescate
y la protección a las víctimas, como la cooperación nacional e internacional. La Procuraduría Especializada ha tenido logros significativos como la desarticulación de redes criminales, el procesamiento de los tratantes y el apoyo integral que brinda a las víctimas. Existen desafíos como la detención temprana, el miedo a denunciar y la necesidad de mayor conciencia social. Para cerrar estas brechas, se exhorta a la ciudadanía a denunciar ante el Ministerio Público, informarse, educar a otras personas y estar alertas a señales, siendo parte de importantes del sistema de protección junto a las instituciones del Estado, permitiendo articular de manera cercana con el tejido social. Al concluir este significativo panel conmemorativo del Día Mundial contra la Trata de Personas, es preciso referirnos a los esfuerzos del Ministerio de la Mujer para prevenir este flagelo internacional. Este ministerio, con el apoyo de la Unión Europea, ha elaborado una serie de materiales educativos y audiovisuales para la prevención de la violencia de género e intrafamiliar, con énfasis en los espacios comunitarios. Dentro de esta serie se ha priorizado como uno de los 10 temas de estos materiales la prevención de la trata de personas. Además de los mismos, se desprenden piezas animadas, siendo una de ellas el video presentado al inicio de esta actividad, en el marco del proyecto de cooperación del desarrollo del Banco Mundial. Agradecemos sinceramente este conversatorio con nuestras expertas panelistas. Sus aportes recuerdan que la lucha contra la trata es multidisciplinaria y requiere la colaboración de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y la ciudadanía en general. Esperamos que las reflexiones y el conocimiento compartido sirvan de estímulo para construir una iniciativa más robusta y coordinada. Finalmente, que este panel no solo sea una actividad, sino el inicio o la continuación de un compromiso en conjunto. Todas y todos, especialmente los y las estudiantes, llevemos este mensaje a nuestras comunidades, a nuestros hogares, a nuestras redes. Seamos las voces. Solo a través de la educación, la prevención y la denuncia activa podremos construir un futuro donde la trata de personas sea solo un oscuro capítulo de nuestra historia. En nombre del Ministerio de la Mujer, gracias a todos y a todas por su presencia.